Bajo esas carpetas que llevaban en el brazo, la portavoz del Gobierno y el consejero de Economía se esconden 6.355 millones de euros. Es la cifra que marca el techo de gasto de un anteproyecto de presupuestos de Navarra que pica alto, es el más elevado de la historia y supone el punto de partida para aprobar unas cuentas que necesitarán de apoyos. Y parece que todo va sobre lo previsto para el Gobierno y para EH Bildu, que será quien los apoye en principio. La coalición abertzale ha conseguido introducir sus propuestas todas y trabaja junto al Gobierno en un acuerdo global que se presentará próximamente y que, en principio, dicen que sería para toda la legislatura. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches, feliz año y bienvenidos una semana más al Dilema, donde vamos a abordar este anteproyecto de presupuestos. Decíamos que hoy se habla de números, se habla de presupuestos, el gran proyecto del año que se ha pospuesto para comienzos de este 2024. Ha dicho EH Bildu que la sintonía es buena con el Gobierno y que son la única interlocución que tiene de momento para sacar las cuentas adelante y además ese acuerdo global del que hablaremos también en este tiempo para el debate y el análisis. Comenzamos. Y lo hacemos saludando también a quienes nos acompañan en este primer dilema del año. Ángel Ansa, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenido. Buenas noches, Ricardo, y feliz año para todos los espectadores. Feliz año también para ti. Javier Lecumberri, del Partido Socialista, ¿qué tal? Muy buenas noches, Javier. Hola, buenas noches, igualmente. Bienvenido, saludamos también a Laura Aznal, de Euskal Herria Bildu, EH Bildu. Gabón, muy buenas noches, Laura. Buenas noches, Gabón, y también feliz año para todas y todos. Igualmente, claro que sí. Mikel Asia de Groba y Gabón, muy buenas noches, feliz año también para ti. Gabón, buenas noches, exactamente lo mismo para vosotros y para los espectadores que nos Suelen están decir siguiendo. que hasta cuándo vamos a estar editando el año, pero bueno, nosotros lo hacemos por pura cortesía. Es el primer programa, Ricardo, con lo cual creo que se nos puede conceder, ¿no? Bueno, claro que sí. Bueno, pues comienza el año como debería haber finalizado, con la aprobación de unos presupuestos, pero se pospuso por todos los deberes políticos, no solamente aquí en Navarra, sino también en el conjunto del Estado que hemos tenido. La cuestión es que hoy se ha presentado ya ese anteproyecto de presupuestos. Vamos a abordar esta cuestión. Son los presupuestos, o serían los presupuestos con mayor techo de gasto de la historia. El año pasado también lo fueron, pero se han superado en unos cuantos millones de más para este 2024. Vamos a conocer algunos de los detalles que nos ha dejado esa comparecencia de prensa que ha dado el Gobierno tras la sesión de hoy miércoles y entramos a valorarlos. Apuesta del Gobierno por unas cuentas expansivas para Navarra, pero diseñadas con cautela. La prudencia ha sido la guía a la hora de elaborar este anteproyecto de ley y también la responsabilidad, sabiendo que cada vez resulta más complicado elaborar unos presupuestos en medio, como saben, de un contexto general tan inestable. Es lo que ha asegurado hoy el titular de Economía y Hacienda, al tiempo que destacaba el carácter social de estos presupuestos. Se trata de una máxima de este Gobierno en el acompañamiento de este Ejecutivo, que continuará enfocando su acción de Gobierno en el acompañamiento a quienes más lo necesitan. Ahora el Ejecutivo Foral deberá negociar para sacar estas cuentas adelante, que ya recogen algunas propuestas realizadas por EH Bildu. Esas propuestas se trasladaron a los diferentes departamentos y los diferentes departamentos admitieron o no si eso cabía en sus previsiones, en su techo de gasto, y así se ha trabajado. Confía Arasti en lograr el sí de la formación abertzale. Se han llegado ya a algunos acuerdos y confiamos también que en el trámite de enmiendas se puedan llegar a otros. A unos números que analizarán ahora el Consejo Económico y Social, la Comisión de Régimen Foral y el Consejo de Medio Ambiente antes de remitirse al Parlamento. La intención del Ejecutivo es aprobar las cuentas el 7 de marzo. 6.355,4 millones de euros, un 9,2% más que el pasado ejercicio. Esa es la cifra con la que el Gobierno de Navarra cuenta en el anteproyecto de los presupuestos para este año, el mayor de la historia. El techo de gasto para este 2024 es superior al anunciado en octubre, lo que se traduce en algo más de 77 millones de euros. Unas cuentas que consideran expansivas en un contexto de incertidumbre e inestabilidad. Ahora sí ponen el foco en la prudencia como guía y la importancia de lo social. El 51,4% del presupuesto global va a apostar por inversiones en salud, educación o derechos sociales. El Departamento de Salud experimenta un incremento de casi el 10% respecto al presupuesto inicial de 2023. Tras unos años de recursos destinados a paliar la crisis provocada por la pandemia del COVID-19, sus prioridades son la reducción de la lista de espera y descongestionar la atención primaria.
El gasto del Departamento de Derechos Sociales, Economía Social y Empleo aumenta un 5,1% hasta alcanzar 647 millones de euros. Sus prioridades son ampliar y mejorar los servicios y prestaciones en materia de atención a la dependencia, discapacidad y enfermedades mentales. El gasto del Departamento de Educación asciende a los 884,6 millones de euros, es decir, 47,7 millones más que el pasado ejercicio. Del presupuesto global del departamento, el grueso corresponde a gastos de personal seguido del incremento de actuaciones como las mejoras en convenios de escuelas infantiles. La llegada de la competencia de tráfico y el refuerzo en materia de seguridad provocará también un aumento del 10% en el Departamento de Interior, Función Pública y Justicia. El acceso a una vivienda digna es recurrentemente una de las fuentes de preocupación de la ciudadanía y el Gobierno de Navarra, a través del departamento competente, apostará por la modernización del parque navarro de vivienda a través de la rehabilitación. En cuanto al convenio económico, se recoge una aportación al Estado de 837 millones de euros, unos presupuestos que son los mayores de la historia y que ahora tendrán que pasar a trámite parlamentario. Pues así es, trámite parlamentario que se iniciará el próximo 19, cuando entren esos presupuestos en la sede del Parlamento. Ángel Asa, comenzamos con una breve valoración de estas cifras, de estos números. Decía el propio consejero de Economía en esa rueda de prensa, decía que llegan en un contexto de inestabilidad. Claro, no sabemos a qué tipo de inestabilidad se refiere, si inestabilidad económica en la que nos movemos, inestabilidad política, por los consensos que supone también aprobar estas cuentas ante la falta de mayorías, en fin. Desde UPN lo que vemos, bueno, que es un anteproyecto de presupuestos que intensifica esa relación del Partido Socialista con su socio preferente Bildu, y que creemos que no va a resolver los problemas reales de los ciudadanos navarros. Estamos viendo que lo único que le importa al Partido Socialista es mantenerse en el poder a toda costa, mintiendo a todas horas, ha cedido en todo lo que ha sido necesario con Bildu. Lo hemos visto en la última oportunidad con la moción de censura al Ayuntamiento de Pamplona, un Bildu que no es progresismo, que es retroceso, que son la coordinadora del no. Y lo que estamos viendo también es que hay datos que demuestran que Navarra ya no es una comunidad líder y puntera, esa comunidad líder y puntera que era hasta hace unos años, y lo que estamos viendo es una comunidad que da, bueno, signos de decadencia y de retroceso. Y lo que hemos visto también, tanto en este gobierno continuista con el anterior, ya ha demostrado que son unos gestores absolutamente ineficaces de lo que son los recursos públicos, porque siempre se habla del presupuesto más alto de la historia, se vuelve a decir, sí. Ahora, lo vimos también el año pasado, pero con el presupuesto más alto de la historia, lo que están recibiendo los ciudadanos son los peores servicios públicos que han recibido nunca, y además pagando más impuestos que nunca. Lecumberri. Bueno, yo, más allá de cuestiones o valoraciones como las que se hacen desde UPN, creo que hay que ir a analizar cuál es el contenido de este anteproyecto, hacia dónde se orientan los presupuestos de este gobierno y cuáles son las prioridades que nos está marcando en el gasto, ¿no? Son los presupuestos más altos que en la historia de Navarra, efectivamente. También es cierto que hay una aportación muy importante de los fondos europeos que hay que valorar en su justa medida, pero por encima de eso se están haciendo unos gastos con prudencia, lo decía el consejero, en una situación ciertamente de inestabilidad. Yo creo que no se trata tanto de una inestabilidad política, que la hay también, puesto que estamos en un momento de la historia en el que nadie tiene mayoría absoluta y, por tanto, hay que llegar a acuerdos de mayorías, ¿no? Esto es lo que han querido los ciudadanos, esto es así porque así lo han votado los ciudadanos. Y hay que llegar a acuerdos para sacar adelante cuestiones como las de los presupuestos, que redundan en la mejora de los ciudadanos y de lo que necesitan los ciudadanos. Hacia ahí van esos presupuestos, con prudencia, por cierto, sin incrementar la deuda, que creo que eso es algo importante también, y orientados creo que la cifra es el 51,4%, hacia gastos puramente sociales, ¿no? Yo creo que eso es lo importante, más allá de otras cuestiones que se intentan, bueno, pues un poco desdibujar, en nuestra opinión, la realidad de estos presupuestos. Salud, derechos sociales y educación se llevan ese 51, algo más del 51% de ese presupuesto. Señor Aznar, decía usted en la comparecencia que ha ofrecido ante los medios de comunicación este mediodía, conocido ya ese anteproyecto, decía que son ustedes
quienes representan a Euskal Herria Bildu, la única interlocución que tiene ahora mismo el Gobierno. Parece un hecho, ¿no?, a la vista un poco de los acontecimientos que hemos seguido, sobre todo desde que se conoció esa moción de censura en el Ayuntamiento de Pamplona. Así es, desde Euskal Herria Bildu ya mantuvimos una reunión con el Gobierno de Navarra en el 22 de diciembre. Vimos buena sintonía, vimos predisposición. Euskal Herria Bildu, como siempre, fuimos con una actitud constructiva. Y bueno, hemos estado todas las Navidades analizando el borrador del anteproyecto que nos facilitó el Gobierno de Navarra para ver dónde podíamos introducir las propuestas de Euskal Herria Bildu, que de verdad, cuando se pregunta a la gente quién gana con las propuestas de Euskal Herria Bildu, la respuesta es clarísima: gana la gente. Estamos ahora mismo en un anteproyecto de presupuestos con un marcado carácter social, expansivo. Cuando se habla de incertidumbre, se habla de incertidumbre en cantidad de aspectos, como pueden ser factores geopolíticos, la recaudación. Hasta ahora la recaudación ha aumentado, vamos a ver qué ocurre después. Pero en cualquier caso, Euskal Herria Bildu ha incidido una vez más en el anteproyecto de presupuestos. Nuestras prioridades han sido las que son siempre, sobre todo en derechos sociales, en educación, en salud, en energía. Hemos hecho apuestas importantes. Han hecho hincapié además en este aspecto. Sí, porque pensamos que la transición energética es fundamental y porque vimos una falta quizás de ambición en el techo de gasto que se había asignado a este aspecto concreto. Interlocución única, sí, ya desde el Gobierno de Navarra en aquella reunión se nos dijo que éramos los únicos interlocutores, puesto que habían llamado a UPN, que tampoco había contestado, y por lo tanto seguimos siendo socios prioritarios. Por lo tanto, ahora estamos trabajando intensamente para conseguir un acuerdo más amplio, un acuerdo más global, pero mirando a toda la legislatura. Y vamos a ir con ambición a intentar alcanzar ese acuerdo, y en base a los resultados de toda esta negociación, pues tendremos una postura u otra en la votación de los presupuestos. Claro, ese acuerdo entonces imaginamos que tendrá que salir a la luz antes de ese 7 de marzo, entendemos, que es cuando se debatirán los presupuestos. Exactamente, y como siempre, cualquier acuerdo que alcancemos con el Gobierno de Navarra se hará público, como siempre se ha hecho, y en ese acuerdo se verán reflejadas nuestras prioridades, que son las que siempre han sido. Todas nuestras propuestas han ido encaminadas a dar respuesta a las necesidades de la ciudadanía, y hemos hecho apuestas importantes, por poner algún ejemplo. Sí. En servicios de atención domiciliaria para extendernos a las tardes y a los fines de semana, en centros de día para localidades navarras, en el ámbito de salud, en determinadas infraestructuras del ámbito sanitario, y hemos tenido muy buena receptividad por parte del Gobierno de Navarra, que ha incluido nuestras propuestas en este anteproyecto. Por lo tanto, podemos decir que seguimos marcando también el ritmo de las políticas públicas. Luego hablaremos también un poquito de esta cuestión. Señora Sien, su valoración a estas cuestiones de las que ya han hablado sus compañeros de mesa. Bueno, efectivamente, como ya se ha dicho, como ya se ha comentado, efectivamente son unos presupuestos expansivos, es decir, son las cifras más elevadas habidas en la historia. También lo fueron el año anterior y el año anterior, es decir, cada año se han ido incrementando afortunadamente esas cifras, porque recortar unos presupuestos significaría recortar por algún lado, con lo cual eso no sería positivo para la ciudadanía, y desde luego, a nuestro entender, a entender de Geroa Bai, son una herramienta clave para poder afrontar los retos sociales y económicos con garantías, poder afrontar esos retos económicos y sociales del 2024. Por nuestra parte destacaríamos el incremento, se ha comentado en las imágenes que hemos visto, el incremento sobre todo en la partida de 6%, el incremento del 10% en la partida ya importante de salud, efectivamente. Así lo consideramos en el momento de la negociación del acuerdo programático allá por agosto. Consideramos que se nos ofreció ese departamento, nosotros lo tomamos, pero introdujimos algo que considerábamos fundamental, que era la consideración de que siempre hubiera suficiencia presupuestaria para poder atender las demandas que en estos momentos nos está requiriendo la ciudadanía. Una ciudadanía que está viendo cómo está en este momento la situación de la sanidad pública. Desgraciadamente salió tocada de la época del COVID, no podemos olvidar que ahí que hemos estado prácticamente durante 3 años afectados por la pandemia, y que que eso ya una vez pasado hay que afrontar la recolocación, la resituación, el volver a una situación normalizada, recuperando desde luego cifras previas a la COVID. Yo
casi diría que recuperando cifras que se dieron en la legislatura del 2015-19, cuando se dieron las cifras, sobre todo en listas de espera, en atención primaria, las mejores, digamos, los mejores datos referidos en el tema sanitario en aquella legislatura, ¿no? Por tanto, remarcar esa inversión en el Departamento de Salud, con esa suficiencia presupuestaria que reclamamos en su momento, y entiendo que cuando habla el consejero de Hacienda, sí, sobre el tema de la incertidumbre, se está refiriendo, bueno, pues a cuestiones que están ahí, que no podemos obviar y que van a seguir vigentes, como es el tema del crecimiento de la inflación. Parece que últimamente se ha moderado, pero ahí está todavía. La subida de tipos de interés, que están afectando claramente a la ciudadanía, sobre todo en el tema de, bueno, pago de hipotecas, pago de préstamos en general, precisamente a quienes menos recursos tienen, con lo cual es un tema muy preocupante, así como la incertidumbre que nos puede generar, bueno, la vuelta de las reglas fiscales que se suspendieron con el tema del COVID y que en este momento ya se están tratando en Europa, que vendrán y que no sabemos cómo vendrán, es decir, conocíamos cómo eran antes, no sabemos qué es lo que va a determinar Europa de cara a la reimplantación de esas reglas fiscales que, bueno, que marcarán un poco también nuestro devenir económico, fiscal. Veremos cómo se aprieta el cinturón hasta que Villa... Efectivamente. Vamos a llegar. Bueno, hablemos un poquito del debate, si les parece, pero y quería hacerlo también un poco al hilo de lo que decía Euskal Herria Bildu. Somos la única interlocución ahora ante el Gobierno, y quiero recordar también que ustedes en la pasada legislatura sí que se ofrecieron también para serlo con el anterior Gobierno de María Echivite. No fue posible, incluso llegaron a ofrecer aquel cheque en blanco al que apelaba Jade Esparza. Claro, las posturas se han invertido ahora, ¿no? ¿Cómo lo ven ustedes? Bueno, es que la pasada legislatura, cuando éramos como Navarra Suma, hicimos numerosos ofrecimientos al Gobierno, tanto a la hora de medidas tributarias, presupuestos, hicimos muchísimos ofrecimientos y al final la respuesta siempre era la misma, siempre era el portazo en la cara. De hecho, en esta legislatura ya como UPN pusimos nuestra disposición para intentar llegar a un acuerdo con las medidas tributarias, pero es que a los días nos encontramos con una moción de censura en Pamplona basada en una mentira tremenda, en una serie de mentiras para echarnos de la alcaldía, que ya dijimos que suponía que las relaciones entre UPN y el Partido Socialista se rompían. Decía el consejero de Economía que no le cogían el teléfono, decía claro, el pasado... ¿Qué sentido tiene que llame el consejero de Economía y Hacienda a Unión del Pueblo Navarro después de conocer que iban a hacer una moción de censura con Bildu para echarnos de la alcaldía de Pamplona? Es que no tiene ningún sentido, porque esto es algo que viene desde el 2019 con la investidura de la señora Echivite. Es decir, la señora Echivite es presidenta de Navarra gracias a Bildu, con esa abstención, y pasa lo mismo en España con el señor Sánchez. El señor Sánchez hoy es presidente del Gobierno gracias a los 6 votos a favor de Bildu. Yo quiero recordar que a principio de esta legislatura el vicepresidente Taberna ya dijo que su socio preferente era Bildu. Es que lo dijeron desde el principio de legislatura. Yo no estoy diciendo nada que no sepa nadie, pero yo quiero volver un poco... Lo ha dicho la propia señora Aznar, lo ha dicho hace un momento. Sí, es que es algo obvio, es decir, pretender engañar a la ciudadanía con otro tipo de historias no tiene ningún sentido. Yo creo que aquí es importante destacar que un presupuesto lo que hace es definir un modelo de comunidad, el modelo de comunidad que va a querer el gobierno de turno. Yo hablaba antes de Bildu, que Bildu no es progresismo. Bildu significa retroceso. Bildu siempre ha sido la coordinadora del no, el no a la autovía de San Sebastián, el no a Itoiz, el no al canal de Navarra, el no al TAF, etcétera, etcétera. Es decir, de la mano de Bildu es imposible progresar. Y yo hablaba antes, y es que esto me parece muy importante, porque el modelo de Unión del Pueblo Navarro es antagónico al modelo de Bildu. Nosotros siempre vamos a defender la libertad, que vengan las inversiones a Navarra, que la gente pueda decidir el modelo educativo que quiera. Nosotros estamos en contra de un modelo basado en la imposición y en el sectarismo que representa Bildu. Por lo tanto, el gobierno de la señora Echivite, el Partido Socialista, ya desde el 2019 y ahora al inicio de la legislatura, tuvo la opción de decidir libremente qué socio quería y eligió a Bildu desde el principio. Por lo tanto, nuestra postura como Unión del Pueblo Navarro siempre va a estar enfrente
del modelo que propone Pero Bildu, porque somos antagónicos a ese modelo. A partir de aquí hay que seguir gobernando, se llegan a acuerdos. ¿Hacia dónde vamos? Quiero decir, ¿hacia qué tipo de sociedad vamos? Quiero abrir la pregunta un poco aquí en la mesa. Si me permite, es una buena pregunta, ¿no? Y es un poco, creo que la reflexión que deberíamos todos de hacer, incluido UPN. Tenemos el principal partido del Parlamento de Navarra, que es Unión del Pueblo Navarro, que está en contra radicalmente de este acuerdo que tienen ustedes con EH Bildu, sin embargo, ahí está. Lo cual es perfectamente legítimo, que esté en contra o que no le parezca bien, solo faltaría. Pero más allá de eso, pues habrá otra serie de cuestiones en las que podremos llegar a acuerdos. O sea, lo que para nosotros es incomprensible es que, por una cuestión que tiene su lógica, que haya una parte de enfado por parte de UPN con lo que ha ocurrido en Pamplona, eso nadie lo puede ocultar, es lógico que estén enfadados, pero lo que no tiene desde nuestra visión política ninguna lógica es que por eso no es que nos aísle a nosotros, es que se aíslan ellos, con lo cual aíslan a una parte muy importante de los ciudadanos navarros, que han ejercido su voto libremente y que yo creo que tienen derecho a una representación y a que en algunas cuestiones, como hicimos en la legislatura pasada, donde también llegamos a acuerdos con Bildu y también llegamos a acuerdos desde el gobierno, también se llegó a acuerdos con UPN en cuestiones que nos parecían prioritarias y algunas de ellas como situaciones críticas del COVID y demás que hemos vivido, que creo que fueron importantes, que llegamos a grandes unanimidades. Bueno, nos parece que esa es una visión de lo que es la política y de lo que es la realidad de la sociedad navarra, porque si viviéramos en una sociedad de mayorías absolutas, como puede haber otras comunidades, pues quizás esto sería distinto, pero es que vivimos en una sociedad muy compleja, de norte, de sur, de centro, urbana, rural, de ideas nacionalistas, no nacionalistas, de izquierdas, de derechas, y entre todo eso tenemos que ponernos de acuerdo, ¿no? Por eso, desde esa posición, el autoaislamiento que se ha impuesto UPN, desde luego al Partido Socialista, nos parece un error político y creemos que no es bueno para Navarra. ¿Se sienten ustedes los grandes protagonistas de la política navarra? Están siendo mentados tanto por Unión del Pueblo Navarro, que es el partido de alguna manera siempre ha sido hegemónico en la acción pública y política, y inventados también por quienes están gobernando ahora. Pero ustedes están ahí, estuvieron en la pasada legislatura marcando de alguna manera las claves de los acuerdos y lo empiezan a estar ahora. Por eso digo, ¿se sienten ustedes como los grandes protagonistas? Pues de verdad que no es nuestra intención en absoluto, ni tenemos ningún afán de protagonismo, pero la realidad es la que es. Yo, en la propia sesión de investidura de la señora Chivite, dije que esta tenía que ser la legislatura de romper amarras definitivamente con la derecha, y mi opinión es que UPN se ha instalado de forma definitiva en el ruido, en la pataleta. Creo que el enfado, la frustración no les deja ver con claridad. Hemos visto cómo unas medidas tributarias que consideraban buenas al principio, por la pataleta, por el enfado, pasaron a ser malas, cómo retiraron una proposición de ley foral también de medidas tributarias que hablaba de deflactación. Hemos visto cómo votaban en contra de una financiación de 4 millones para una empresa navarra, porque cuando el señor Esparza dice que van a seguir defendiendo a los navarros y las navarras, no sé cómo lo van a hacer. No sé cómo lo van a hacer porque actualmente están solos y no tienen ningún poder de incidir en las políticas públicas. Por lo tanto, creo que tendrían que hacer una reflexión. Y cuando el señor Ansa habla de imposición, de sectarismo, yo le quiero recordar que eso que él llama imposición, sectarismo, la gente lo ha premiado en las urnas. Y alguna vez también lo he dicho aquí, pero las personas hoy en día premian las estrategias que son las que tratan de acordar entre diferentes y de pactar para avanzar, que creo que es lo que está quedando claro en estos últimos años. Lo que UPN entiende por progreso, desde luego, no es lo que Euskal Herria Bildu entiende por progreso, y nosotras siempre vamos a seguir trabajando en favor de las navarras y de los navarros y de dar respuesta a todas sus necesidades. Sí, bueno, yo por añadiría que efectivamente yo también comparto que UPN está llevando, UPN Navarra Suma también en la legislatura anterior, está llevando una estrategia completamente errónea y errática. Es decir, hoy estamos aquí, mañana estamos allá. Es decir, como se ha comentado previamente a la votación de la ley de medidas fiscales, justo la semana anterior se supo que se iba a proceder a la moción de censura en el Ayuntamiento de Pamplona y, como se ha comentado ya, pues efectivamente
UPN había manifestado su intención al menos de no votar en contra. No sabemos si se iban a abstener o si, bueno, incluso votar afirmativamente. Es decir, eso quedó en duda porque en el trámite de las enmiendas, bueno, se aceptaron algunas enmiendas que habían planteado, incluso ellos, bueno, se abstuvieron, digamos, en la primera toma en consideración de las mismas, ¿no? Con lo cual habían declarado que no iban a votar en contra, eso estaba clarísimo. No sabíamos definitivamente cuál sería digamos, su respuesta definitiva, ¿no? Si una abstención o un voto afirmativo. Luego vino efectivamente, se supo la moción de censura de Pamplona y como reacción a eso, es decir, dos temas que entendemos no tienen absolutamente nada que ver, más allá de que, bueno, de que los actores podamos ser los mismos, lógicamente porque somos los mismos actores en todo el escenario de la política navarra, pero bueno, es decir, una reacción a una acción como esa pues no tiene ningún sentido. Por tanto, de ahí esa estrategia errática y errónea que les está llevando efectivamente a la irrelevancia política. Es decir, llevan ya no solamente la legislatura pasada, sino la anterior, del 2015-2019, sin participar absolutamente en las tomas de decisiones de esta comunidad, pero ellos tendrán que decidir. Sí que añadiría que casi, es decir, que Bildu no necesita hacer ninguna campaña de marketing, ninguna, no necesita gastar un solo euro en campañas de marketing porque es que prácticamente se las hacen UPN. Es decir, UPN, si cogiéramos los boletines oficiales de Navarra o del Parlamento, mejor dicho, del Parlamento, es decir, en todas las sesiones habidas y por haber, es decir, las veces que mencionan la palabra Bildu, es decir, serían muchísimas más que las que menciona la propia coalición. Y acabo, sin más, recordando, decir que bueno, estamos hablando del Parlamento, pero existen otras instituciones como los ayuntamientos donde efectivamente se está hablando y se está negociando. Y creo que tendrán que reconsiderar, hablar de los ayuntamientos de Estella, de Barañáin, de Orcoyen, de Hues, es decir, aquí cercanos, con lo cual entiendo que tendrán que reconsiderar más pronto que tarde su actual postura de pataleta, es decir, de ensimismamiento, en fin, que no les conduce a nada. Si antes no les conducía a nada, ahora todavía menos, con lo cual, es decir, cuanto más alto se suban al monte, creo que más les va, o el golpe de bajada o la bajada puede ser más dura, con lo cual creo que tendrán que reconsiderar esa postura y entrar por unos cauces de negociación como, bueno, pues como nos ha tocado a otros en otros momentos, ¿no? Es decir, ahora estamos, digamos, nosotros en el poder, en un gobierno a base de negociar, y en otros momentos estuvieron ellos, bueno, negociando con otros, normalmente con el Partido Socialista, con lo cual, y los demás estábamos en la oposición y conseguíamos o podíamos conseguir lo que podíamos conseguir o lo que conseguíamos. ¿Se sienten ustedes como, cree usted que le están haciendo la campaña o el caldo obeso a EH Bildu por estas cuestiones? Y luego voy a otras, pero antes de la publicidad, porque vamos a ir enseguida. Nosotros aislados no nos sentimos para nada porque tenemos el respaldo de miles de navarros y lo vamos a seguir teniendo, porque aquí nos hablan de las políticas erróneas y resulta que UPN lleva ganando las elecciones en Navarra desde hace muchísimos años. Y la verdad es que para ser irrelevantes, como dicen la mayoría de los partidos que me acompañan aquí en la mesa, están a todas horas hablando de lo que tiene que hacer UPN y si tenemos que reflexionar, si apoyamos una cosa, si decimos, es decir, a todas horas y hay que ver cómo estos días, ¿no? Después de anunciar que no íbamos a apoyar esos decretos que se han votado hoy en Madrid, ya había senadores y diputados navarros, no, es que UPN va... Bueno, vamos a ver, si somos irrelevantes, que no hablen tanto de nosotros y se preocupen de sus asuntos, porque aquí hay una realidad en la política y es que nada dura para siempre. No hay gobiernos que duren para siempre. Podemos ver ejemplos en Navarra, nosotros mismos, ¿no? Estuvimos 20 años gobernando, pero si alguien se cree que no vamos a volver a gobernar esta tierra, están muy equivocados. Pero que basta también haber política nacional, gobiernos que había en España que parecía, incluso con mayorías absolutas, que no iban a cambiar nunca. Es decir, a veces se ve determinada, bueno, yo entiendo que algunos partidos parecen que están ahora en su momento más álgido, tienen el poder, pero yo creo que un poco más de humildad viene bien en la política navarra. Yo simplemente... Sí, brevemente, vamos a acudir a la publicidad y luego continuamos. Bueno, sí. Luego entraremos un poco más en los detalles, sí. Pero como he dicho antes, yo creo que es importante, como he dicho, en los presupuestos las cuentas definen ese modelo de comunidad. Yo vuelvo a insistir en la idea de que nosotros, nuestro modelo
con el de Bildu es absolutamente antagónico. El Partido Socialista es el que ha elegido ir de la mano de Bildu, pero que luego, con los datos que hablaremos en profundidad, que no nos vengan a decir que Navarra es líder y es puntera, porque nada más lejos de la realidad. Bueno, todavía vamos a hacer una pequeña pausa, porque tenemos que hacerla, y a la vuelta retomamos esta cuestión y entramos en algunos de las grandes cifras. Todavía no las tenemos hasta que no lleguen a la sede parlamentaria y no se conozcan en detalle, porque tienen que pasar algunos trámites todavía. Pero bueno, hablaremos de ello en unos instantes. Tras la pausa estará. Bueno, pues aquí seguimos en este dilema, primer dilema del año, abordando ese anteproyecto de presupuestos, las cuestiones políticas que lo rodean también con este inicio del curso político en Navarra. ¿Está en condiciones UPN, a través de la vía de enmiendas? Vamos a tener intervenciones un poquito más breves para que podamos intervenir y hacerlo todos. Pero ¿está en condiciones UPN de poder enmendar? ¿Creen ustedes que a través de enmiendas se pueden llevar a cabo? Ocurría como años atrás, que han sido retiradas una tras de otra las que han presentado en el trámite parlamentario. Yo quiero volver a una idea de hace unos días y que se ha comentado. Para nosotros, la moción de censura en Pamplona entre el Partido Socialista y Bildu supone un punto de inflexión en la política navarra. Pero no van a intervenir que no tiene comparación. Es decir, es algo que va a marcar la legislatura de aquí a las próximas elecciones. Algo lo dijimos ya y lo dijo la exalcaldesa Ibarrola: ni vamos a perdonar ni vamos a olvidar. Es decir, que UPN haya roto las relaciones con el Partido Socialista significa que el gobierno de Navarra, el actual, está sustentado por 30 parlamentarios, en los que hay una mayoría nacionalista de 16, que son Bildu y Geroa Bai. ¿Cuál va a ser la oposición que van a ejercer? Es que nosotros no vamos a desaparecer, por así decirlo, los debates. Nosotros vamos a seguir haciendo aquellas propuestas que nos parezcan interesantes, claro que las vamos a presentar. Es decir, nosotros tenemos cada semana un pleno en el Parlamento, cada 15 días es un pleno de mociones, nosotros vamos a seguir llevando nuestras propuestas y el resto de grupos sabrá lo que tiene que hacer, y cuando tengamos que presentar proposiciones de ley que nos parezcan interesantes, las haremos. Es decir, pero, nosotros no vamos a huir del debate, y lo que tiene que quedar claro es que nuestros votantes o la ciudadanía navarra que ha confiado en nosotros no se va a sentir huérfana. ¿Van a enmendar estos presupuestos ustedes? Bueno, es que ya llegará el momento de ver lo que tenemos que hacer. Desde luego que intentaremos plantear de algún modo demandas que puedan tener, por ejemplo, nuestros grupos municipales, estén en la alcaldía o en la oposición, de una forma racional lo podemos hacer, pero ya llegará el momento de decir. Lo que tiene que quedar claro es lo que parece que algunos todavía no se quieren dar cuenta o que piensan que esto bajará. Esto no va a bajar. Bueno, es decir, la posición de Unión del Pueblo Navarro es clara, y yo sí que quería recordar ahora en este momento, porque al principio cuando he hablado, intentaré hacer breve. Yo antes he hablado del modelo de comunidad y de los datos que reflejaban que Navarra ya no era líder y puntera. Y podemos hablar del empleo, que Navarra ya no es la comunidad con menos desempleo, es la séptima, que desde que la señora Chivite es presidenta del año 2019 hasta el final de 2023 hay 6.000 parados más en Navarra, que salud, tenemos las listas de espera más altas de la historia, que tenemos una política fiscal en la que se sigue cogiendo impuestos a la clase media y trabajadora, el impuesto de sociedades es de los más altos de España, y que en Navarra también ha aumentado la pobreza y que ha disminuido mucho el poder adquisitivo de las familias. Y eso es un modelo de sociedad que se ha ido construyendo desde aquel famoso 2015 gobierno del cambio, y al final, cuando hablamos ahora, por ejemplo, en las grandes cifras de este anteproyecto, estamos hablando de un modelo de comunidad que depende principalmente de Bildu. Vuelvo a decir que nuestro modelo es antagónico al de Bildu, por lo tanto nosotros no vamos a apoyar ese proyecto de presupuesto. O sea que una cosa es apoyarlo, otra cosa es enmendarlo. Por eso lo preguntaba. Bueno, las enmiendas, aunque presentásemos una, sería rechazada y no tiene más historia. Bueno, pueden intervenir en el debate, sí, que está abierto. Desde luego, yo me cuesta mucho imaginar
que, como dice el señor Ansa, esto es un punto de inflexión. Se puede comprender que estén enfadados. Bueno, eso es lo que han dicho, pero no es un enfado, lo han dicho de manera más allá del enfado. Un punto de sí, lo va a ser y lo vamos a demostrar. Cuando nos quedan casi 4 años hasta las próximas elecciones, 4 años, y entendiendo que, por muy enfadados que estén con el tema de Pamplona, que el tema de Pamplona es una cuestión también de votos, de democracia y de acuerdos, pero por muy enfadados que estén, durante 4 años van a estar sin decir nada, o sin hacer propuestas, o sin intentar influir en cuestiones de sanidad, en cuestiones de carreteras, en todo lo que tenemos que hablar. Porque mira, dicen ustedes, le voy a coger la palabra, porque además estoy de acuerdo, ¿no?, que los presupuestos definen el modelo de comunidad que queremos cada uno, ¿no? Y desde luego, estos presupuestos, sin ninguna duda, definen el modelo que quiere el Partido Socialista, los grupos que forman el gobierno y los grupos que han apoyado estos presupuestos. Solo hay que decirlo, más del 50%, el 51,4% a gastos sociales, a gasto de educación, a gasto de salud, a gasto de infraestructuras. No olvidemos todo el apartado de cohesión, que también tiene un incremento, creo que del 8% de lo que son las infraestructuras, de lo que son los ayuntamientos. Ese es el modelo de comunidad que queremos. Si ustedes no están de acuerdo con ese modelo de comunidad, nos parece absolutamente lícito que presenten enmiendas, que presenten una enmienda a la totalidad, o que presenten otro modelo de comunidad que quieran. Pero que toda su argumentación sea que en este acuerdo está Bildu, cuando saben ustedes que las mayorías de las que nos hemos dotado los navarros en unas elecciones como las últimas elecciones autonómicas que hemos tenido, son estas, no son otras, son estas. Es que, ¿no? Si el detonante es la moción de censura en Pamplona, lo que hay que decir es que con esa moción de censura se corrigió algo que era anormal, porque cuando hay una mayoría alternativa progresista, lo que hay que hacer es hacerla efectiva. Yo, a modo anecdótico, creo que ya lo comenté además también en este plató, estuve en el pleno de investidura de la señora Ibarrola. No era uno de mis días más felices, se lo puedo asegurar, ni era uno de los días más felices de Euskal Herria Bildu, pero ahí estuvimos aceptando aquella realidad en aquel momento y diciendo, este no ha sido nuestro momento llegará y seguiremos trabajando. ¿Qué quiero decir con esto? Que también Euskal Herria Bildu tiene muy claro el tipo de comunidad que queremos. Es cierto que en este anteproyecto hay mucho margen de mejora. Tenemos muchísimos retos por delante, en salud, con las listas de espera, tenemos muchos retos por delante, pero tenemos claro hacia dónde queremos ir. Y en el debate de las enmiendas, yo absolutamente no voy a decir nunca a nadie jamás lo que tiene que hacer, pero yo de verdad sigo esperando que UPN siga siendo irrelevante, porque si es así, estoy segura de que se negociarán unos buenos presupuestos que redundarán en el bienestar de las navarras y de los navarros sin ningún tipo de duda. Ha comentado antes el señor Ansa que la moción de censura del Ayuntamiento de Pamplona había supuesto un punto de inflexión en la política navarra. Entendemos sobre todo en las relaciones UPN y PSN. Entendemos en general, quizás nos afecten también indirectamente a otros, pero entendemos que en general sobre todo a UPN y PSN. Y hemos mencionado también la existencia de los ayuntamientos navarros, en algunos de ellos importantes y que siguen gobernando ellos. Es decir, hemos mencionado a Egues, hemos mencionado a Barañain, hemos mencionado a Estella. Yo le preguntaría, si ese punto de inflexión alcanza también a esos ayuntamientos, o con quién pretenderán sacar los presupuestos de esos ayuntamientos, que son también importantes para la ciudadanía, para atender las demandas sociales de la ciudadanía que reside en esos ayuntamientos. Bueno, yo creo que sería una pregunta a hacer y que nos respondiera. Y por otro lado, antes de... Acabo. Sí. Creo que esa crispación, en fin, yo puedo entender el enfado. Lógicamente, yo creo que todos entendemos el enfado cuando, bueno, la señora Arnal comentaba ahora que la elección de la señora Ibarrola como alcaldesa no fue su mejor momento político. Bueno, pues a la inversa ocurre lo mismo y podemos entender precisamente el enfado que en estos momentos estén viviendo en UPN por el derrocamiento, por la sustitución de la señora Ibarrola por el señor Asirón. Bueno, son juegos, digamos, de la democracia y esos juegos hay que aceptarlos. Podemos entender el entendimiento, podemos empatizar con ese entendimiento, pero bueno, llevarlo a una crispación máxima. Entendemos que las preocupaciones de la ciudadanía son otras. Se mencionó antes el crecimiento de la inflación, pese a que se haya contenido en ciertos momentos, la subida de tipos de interés, la inflación que afecta a la bolsa de la compra, como todos sabemos, a los productos básicos, la subida de tipos de interés que afecta al pago de las hipotecas, de otros préstamos que la ciudadanía tiene, el futuro de las reglas fiscales, que cómo afectarán. Es decir, eso es lo que preocupa a la ciudadanía, no en estos momentos
más allá de la gente, digamos, muy señalada, muy implicada en un partido político en concreto, en este caso UPN, bueno, pues ese enfado que estén viviendo, que creemos que tendrán que ir suavizando para entrar, digamos, en unos cauces, digamos, de normalidad política. Es que yo creo que he sido bien claro. Yo no he dicho que no vayamos a hablar y que no vayamos a hacer propuestas, las vamos a hacer en el Parlamento, Ángel, las haremos en los ayuntamientos. ¿Qué significa ese punto de inflexión? Es que explícamelo, presentar, no, quiero saberlo sin más. Por eso me has preguntado antes, Miquel, por los ayuntamientos. Nosotros ya hemos dicho, nosotros en los ayuntamientos en los que gobernamos presentaremos presupuestos y cada grupo sabrá si los apoya, si no los apoya. Desde luego nosotros no vamos a dejar de trabajar, ni en los ayuntamientos, ni en el Parlamento de Navarra, ni en el Congreso de los Diputados, ni en el Senado, donde tenemos representación. Vamos a presentar los proyectos de presupuestos en esos ayuntamientos. Y en el Parlamento vamos a seguir presentando iniciativas, vamos a seguir llevando mociones, vamos a seguir presentando proyectos de ley, que es que nadie ha dicho que UPN no vaya a seguir trabajando o que vayamos a estar aislados. Pero les recuerdo que retiraron la proposición de ley de las medidas fiscales. Que fuese la primera vez que se ha retirado una pero proposición como consecuencia de la pataleta de aquel día. Parlamento, no, como consecuencia, Laura, como consecuencia de que habían votado en contra de las medidas fiscales en las que se incluía una deflactación. ¿Por qué va a hacer? Votas en contra de una deflactación y lo que no puedes hacer a continuación en el siguiente punto del orden del día es meter una proposición de ley para meter la deflactación per se. Y los 4 millones para Asunción-Legui, para una empresa navarra. Y el votar en contra, precisamente, de los trabajadores, porque estábamos hablando de los del mantenimiento del empleo, hablaremos de los cuando puestos haya de que hablar trabajo de eso, pero saben perfectamente que la forma de ayudar a esa empresa en este caso no era esa la única, ya lo expresamos en ese pleno, que se podía haber hecho de otra manera. El gobierno llegó tarde y mal. Era evitar el concurso de acreedores de una empresa. Hay otra forma de hacerlo, lo explicamos en ese pleno y ahora mismo no se explicó de ninguna manera. Se explicó perfectamente que era un procedimiento hecho mal por el gobierno. Yo lo que sí que quiero decir aquí, en ese caso es incorrecto. Asunción-Legui fue claramente una pataleta que la dieron en la espinilla de los trabajadores de Asunción-Legui. Creo que fue un error. Por suerte, sin mayores consecuencias, porque tuvimos otras mayorías que consiguieron sacar adelante un buen proyecto con un buen futuro para una comarca, para una empresa, que es muy importante. Pero bueno, más allá de eso, que yo lo voy a dejar en el entorno de la anécdota, del enfado, de la pataleta, pero producto de la situación. Tiene su importancia y desde luego... Sí, pero no me gustaría focalizarlo... Pero más allá de eso, yo creo que no se trata solo de decir vamos a seguir presentando propuestas, modificaciones, proposiciones de ley. Bueno, vamos a hacerlo de forma constructiva como se ha hecho hasta ahora. Aquí ha habido mayorías distintas. Yo recuerdo mayorías entre Navarra Suma, entonces Figueroa Bay, con cuestiones concretas, o mayorías de otro tipo, ¿no? Y con otras combinaciones, como es lógico también, ¿eh? Cuando hay... Han dicho en la pausa para la publicidad, ¿no? Me van a permitir que no me gusta hacerlo, pero que voy a hacer no voy a decir quién ni nada, pero que todos al final llegan a acuerdos, todos los grupos en diferentes momentos y puntuales de una legislatura. ¿Eso es así? ¿Es cierto o no es cierto? Los ha habido. Estoy recordando una partida, digamos, en la época del COVID, una ayuda para entidades locales, en la que la plantearon, digamos, entre UPN, Navarra Suma en aquel momento y Bildu. Es decir, entra dentro de la normalidad. No, pero no es lo mismo una coincidencia en el voto. Quiero decir, cuando ocurre entre Navarra Suma y Bildu es una coincidencia en el voto. Cuando ocurre entre Bildu y otros, entre ellos el Partido Socialista, es un oscuro acuerdo lleno de intereses. No creo que haya ninguna fuerza más antagónica que UPN y Euskal Herria Bildu. Creo que en eso estamos todos de acuerdo, ¿no? No sé, algunos parece que no lo tienen claro, pero yo lo que sí que quiero, porque se están cuestionando cosas que yo no he dicho aquí y parece que algunos quieren dudar de si UPN va a seguir trabajando o no. Pues claro que vamos a seguir trabajando. O sea, aquí lo que ha cambiado y el punto de inflexión es la relación entre UPN y el Partido Socialista. Y cada uno que tome nota, que ya sabe cada uno lo que esto significa. Pero eso no quiere decir que UPN no vaya a seguir trabajando. Es que no quiero que se manipulen mis palabras. No. Porque y ha quedado suficientemente claro. En todos los sitios donde tenemos representación. Pero esta aclaración es importante porque es verdad. Pues lo digo porque algunos están llevando el discurso a donde lo quieren llevar. Pero hay que tener también un punto de partida importante. Que Bildu tiene muchísima influencia en Navarra desde el año 2015, cuando formó parte del gobierno de la señora Barcos, y desde 2019, cuando ha sustentado y ha permitido los gobiernos de la señora Chivite. Y pretender vender
otro cuento, es decir, de que se puedan llegar a acuerdos con UPN cuando en el momento que en la pasada legislatura el gobierno hizo algún amago de acercarse en presupuestos y tal, enseguida salían sus socios, empezando por Geroa y entonces la señora Barcos, que ni se le ocurriese a la señora Chivite intentar negociar un presupuesto con UPN. Entonces vamos a ser también realistas, aquí se ha ido construyendo un modelo de comunidad en el que Bildu ha tenido toda la influencia del mundo, del 2015 al 19, dentro del gobierno. ¿Y eso a qué es atribuible? Pero perdón, Claro. es que una vez más tengo que repetir que somos la tercera fuerza en el Parlamento, que a veces se habla de Euskal Herria Bildu como si fuera una anécdota, pero me gustaría que la gente repasara los resultados de Pero las que últimas citas si es muy electorales. fácil, si Nadie es muy regala fácil, a ¿dónde Euskal está la Herria Bildu diferencia? nada. Y nos legitiman esas decenas de miles de votos y esa tendencia al alza que tenemos. ¿A qué es debido? A nuestro trabajo. Pero yo Ni no, más, yo no voy a, ni yo no voy a menos. cuestionar la legitimidad de los votos. Yo lo que Y la quiero, tendencia, lo que la quiero tendencia ver al alza. la diferencia aquí, Clara, es que en el año 2019 el Partido Socialista decide pactar con Euskal Herria Bildu, que no lo había hecho nunca hasta ahora, y gracias a ese pacto saca la abstención para que la señora Chivite sea presidenta, luego saca sus presupuestos y ya en el año 2023 lo vuelve a hacer porque además el señor Sánchez tiene una necesidad de esos 6 votos a favor de Bildu y luego había una serie de pagos, la Federación Navarra de Municipios y Concejos se la dio el Partido Socialista Pero a Bildu que nadie nos dio cuando- nada en la Federación Navarra de Municipios y Concejos. Laura, nosotros le ofrecimos al Partido Socialista y con nuestros votos la podía presidir y prefirió daos a vosotros la presidencia, es algo que no reconoce el Partido Socialista. Y Pamplona, el señor Asirón no fue alcalde el 17 de junio porque había unas elecciones generales en julio y el Partido Socialista no se atrevía a hacer alcalde Asirón porque eso le iba a tener coste en las elecciones generales y ahora se ha querido vender un relato lleno de mentiras, de que la ciudad estaba paralizada, de que Ibarrola no sé qué, no sé cuántos, estamos terminando, en 6 meses Que se nos va. y es un relato basado en las mentiras. Por eso decimos que es un punto de inflexión para nosotros y así va a ser en lo que queda de legislatura. Yo no le quito la legitimidad de los votos a nadie. No pero monopolicemos el debate, es que estamos terminando y me gustaría... Aquí no se trata de si le dio, que si le quitó, que si le di, que si le ofrecimos que le diera, ¿no? Aquí de lo que se trata es de un contenido, de unos acuerdos, de un proyecto de una Navarra progresista, donde se atienden sobre todo las necesidades más sociales, y en eso es en lo que estamos trabajando. Y yo creo que ahí en ese grueso es en el que se equivoca UPN cuando hace los planteamientos de suma, de quita y de pone. Nosotros hemos llegado a acuerdos públicos y publicados desde el primer momento, cuando se han hecho falta, porque esa es la situación que tenemos en esta comunidad y eso es lo que nos exigen los ciudadanos para seguir avanzando, porque si no nos quedaríamos en la parálisis. Es necesario todo lo que sean acuerdos en lo social, en el progreso, en la mejora de los derechos de los ciudadanos. El Partido Socialista va a acordarlo y esa especie de mercadeo del que le oigo hablar al señor Ansa, de le dimos, le ofrecimos, le quitamos, le queríamos dar, no quiso cogerlo, en ese mercadeo no vamos a entrar. Estamos en lo que estamos, en lo que tenemos que estar. Y por eso estamos donde estamos el Partido Socialista y de Navarra actualmente. Estamos terminando, pero... Muy breve. Sí, brevemente. Muy breve. Yo solamente quiero recordar que en el mismo pleno de investidura de la señora Chivite dije que tenía que acabar la exclusión hacia Euskal Herria Bildu, que no tenía ni pies ni cabeza, y que esta tenía que ser la legislatura de romper amarras definitivamente con las derechas. Recuerdo esas palabras. Y que no marcara el ritmo en las políticas públicas. Dije lo de Segar porque íbamos con toda la ambición y estábamos muy contentos con los resultados obtenidos. Yo ratifico todas y cada una de mis palabras y espero, de verdad, que todo esto se materialice en esta legislatura. Sí, una última reflexión, por favor. Sí, bueno, vuelvo a mi intervención inicial, es decir, a repetir la importancia de la aprobación de estos presupuestos como herramienta clave para afrontar las necesidades que tiene en estos momentos, los retos que tiene en estos momentos sociales y económicos nuestra comunidad. Por tanto, son importantes, son unos presupuestos expansivos, como hemos comentado al principio, y vuelvo a remarcar la importancia sobre todo de ese crecimiento en el Departamento de Salud, porque creemos que es, desde luego, una apuesta muy clara para Geroa Bai y, desde luego, una necesidad muy clara, muy evidente también para la ciudadanía de esta comunidad. Sí. Poco más, ¿no? Creo que es un error el autoaislamiento que se está imponiendo UPN. Creo que de lo que se trata no es de seguir haciendo propuestas o proposiciones de ley o mociones, sino de hacerlas de forma constructiva, de forma consensuada y con intención de sacarlas adelante.
En eso ojalá nos encontremos, ojalá recuperemos posiciones entre todos para conseguir avanzar en acuerdos, porque no hay otra manera de avanzar, y desde luego el Partido Socialista, más allá de pataletas y de enfado, siempre va a tener muy claro que hay que respetar el pluralismo y que en pluralismo solo se avanza alcanzando acuerdos en los que todos tenemos que ceder cosas. Señor Ansara, terminamos con usted. Bueno, pues ir de la mano de Bildu, que es lo que ha decidido el Partido Socialista libremente, supone retroceso, retrocede en todos los indicadores, y la prueba es que Navarra ya menos no es para líder, la gente. Navarra ya no es líder en nada, ya lo he comentado antes, los peores, vamos empeorando en el empleo, la gente cada vez más pobre, tiene menos poder adquisitivo, y desde luego que va a hacer UPN es trabajar y estar siempre enfrente y en contra de ese modelo. Veremos en qué quedan estos presupuestos, cómo será el devenir de estas grandes cifras, probablemente uno, si no el mayor proyecto político del año, el de los presupuestos que quedan para ser aprobados o no, ya veremos el 7 de marzo. Gracias de verdad por habernos dado este gran programa, primer programa del año aquí en Ahora Televisión. Gracias y buenas noches. Gracias a vosotros. Gracias a Nosotros la semana que viene con más dilemas, ya veremos cuáles. Que pasen una feliz semana.